La primera parte nos la va a presentar la doctora Amelia Bosch, que es neuróloga del Hospital Son Espases y trabaja también en la unidad de cefaleas. Cuando quieras, Amelia. Perfecto. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, pues voy a compartir la pantalla. Primero, muchas gracias a todos por invitarme y por interesaros en la migraña. A ver, así ahora lo deberíais estar viendo, ¿sí? Sí, sí, se ve bien, Amelia. Perfecto, perfecto. Vale, pues bueno, lo he dicho. Buenas tardes a todos, gracias. Y vamos a empezar con la sesión de abordaje farmacoterapéutico de la migraña. Primero, una declaración de conflictos de interés. Y este es un poco el guión que se ha propuesto para esta sesión, ¿no? Hablar un poco del sintomático, los preventivos y después ya de la toxina y de los monoclonales, un poco de todo. Yo para empezar, creo que es más importante irnos un poquito para atrás y hablar de qué es la migraña, ¿no? Hasta pues, hace no llega a 2 años, dentro de la farmacia hospitalaria pues no teníais metida la migraña. Entonces, bueno, creo que sí que es importante hablar un poco de qué es y de por qué es importante. Entonces, este libro que han hecho todas estas sociedades que veis aquí, incluida la de farmacia hospitalaria, la de neurología española, han hecho el libro blanco de la migraña, en la que recogen pues, todos los problemas que conlleva la migraña, los costes, los tratamientos que hay y los planes de acción que se podrían hacer para mejorar la asistencia a estos pacientes. En concreto, me gustaría recordaros que la migraña es una de las enfermedades incapacitantes más frecuentes, que se calcula que afecta a 1.000 millones de personas en todo el mundo y que afecta a un 12% de la población mundial. Esto hace que sea la tercera enfermedad con mayor prevalencia en el mundo y la segunda enfermedad más incapacitante. Y como ya sabemos, pues tiene una prevalencia mucho más alta en mujeres que en hombres. Aparte de que sea muy frecuente, aparte de que afecte a mucha gente, ¿cuál es el problema? Pues que tiene una carga asociada muy alta, ¿no? Una carga de discapacidad, también un impacto en una calidad de vida normal, dentro y fuera de las crisis, y un impacto laboral también muy importante. Se dice que la migraña es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años. Entonces, esto van a ser todos pacientes en edad productiva, ¿no? El 20% de las personas con una migraña episódica tiene una discapacidad muy grave. Esto aumenta hasta el 70% de las personas con migraña crónica. Además, el impacto en la calidad de vida no es solo en el momento de las crisis, que esto se considera la carga ictal, pero también existe la carga interictal. Entre crisis y crisis hay pacientes que no se acaban de recuperar del todo y además tienen otras comorbilidades que también influyen en su calidad de vida. Por eso se considera pues, que la migraña impacta tanto en la vida personal, social y familiar, creando pues, que sea todo un problema de vida en general. Y luego, en concreto, a nivel laboral, también tiene una carga de absentismo laboral y presentismo, que sería la reducción de la eficiencia, de casi el 50% de los pacientes. Y esto pues, provoca pues, dificultades en el ascenso laboral, pérdida de empleo y conflictos en el área laboral. Todo esto también viene acompañado, viene favorecido por esta falta de concienciación tanto empresarial como social sobre la discapacidad que conlleva una migraña. Se considera que no es una enfermedad tan discapacitante y que por lo tanto no tiene por qué ser una cosa que te discapacite ni que te tengas que estar de baja por ese motivo. Como hemos dicho, afecta a gente joven y afecta a gente joven en edad productiva, por lo tanto vamos a tener unos costes asociados a esta patología muy altos. No solo los costes directos, pero también los indirectos. Los costes directos son los que asume el sistema sanitario o los costes que causa directamente la enfermedad, y los costes indirectos, los más fáciles, entre comillas, de calcular, es la pérdida de productividad. Entonces, separando entre migraña episódica y migraña crónica, que son los dos grandes grupos que nos permiten diferenciar los pacientes con una migraña crónica tienen 2,6 veces más gasto, más coste que la migraña episódica, coste para el sistema sanitario. Y son los que consumen mayores recursos.
Se calcula que en una migraña episódica supone un coste de 5.000 euros al año por paciente y la crónica casi 13.000 euros al año por paciente. Teniendo en cuenta que hay muchos pacientes, pues es un coste desde el punto de vista de la sociedad bastante alto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tenemos que hablar de la migraña? Aparte de que sea muy frecuente, pero ¿cuál es el problema? Bueno, pues para mí los principales problemas son que es una enfermedad infradiagnosticada y infratratada. ¿Vale? Un 45% de los pacientes no están diagnosticados, solo un 17% utilizan una medicación sintomática correcta y un 5% de los pacientes que necesitarían, se calcula que el 25% de pacientes necesitaría tratamiento preventivo y solo lo llegan a tomar el 5%. Entonces se plantean, ¿esto por qué? ¿Es porque el diagnóstico es muy difícil? No, es muy difícil y entonces pues no se consigue llegar al diagnóstico. O porque los fármacos son muy ineficaces, o son muy difíciles de conseguir, o son muy peligrosos. Bueno, pues yo creo que no. En cuanto a si es difícil diagnosticarla, los 3 cuadros de arriba, veis que estos son los criterios diagnósticos que son prácticamente iguales que hace muchos años. Tenemos la migraña sin aura y la migraña con aura, con sus características diferenciales, y a la derecha tenemos la migraña crónica. Como os he dicho, la migraña crónica y la episódica es lo que nos va a permitir decidir qué tipo de tratamiento necesita un paciente. Y la migraña crónica vamos a considerarla a partir de tener más de 15 días de dolor al mes, de dolor de cabeza al mes, siendo 8 de ellos con características de migraña. Vale, pues decir, bueno, pues es que si tienen que cumplir todos los criterios o si no me los sé, bueno, pues simplificando más todavía, se ha desarrollado esas 3 preguntas de abajo, que las llaman ID Migraine, en las que simplemente por contestar a 2 que sí, ya podrías plantear que este paciente pues, tiene una migraña y podrías empezar a tratarlo como tal. Y estas 3 preguntas son, ¿el dolor de cabeza limita tus actividades del día a día? La segunda es, ¿tienes náuseas o malestar estomacal? Y la tercera, si te molesta la luz. Todas estas preguntas son lo que diferencia un poco un dolor de cabeza de una migraña. Porque sabemos pues eso, que una migraña no es solo un dolor de cabeza, ¿no? Es todo lo que acompaña. Y pasando al tratamiento, pues bueno, ¿qué pasa? ¿No hay tratamiento? Pues sí, hay tratamiento no farmacológico y hay tratamiento farmacológico. Es muy importante el no farmacológico y no hay que dejarlo de lado porque es muy importante todo lo que es la educación sanitaria, las expectativas del paciente, los seguimientos que vamos a hacer, que se sepan qué opciones tienen. Y luego es muy importante plantearles un cambio en el estilo de vida. Hay muchos desencadenantes que favorecen tener crisis, como pueden ser cambios de dieta, ejercicio, sueños, y esto te facilita simplificar el tratamiento en estos pacientes. Y luego, desde el punto de vista farmacológico, tenemos 2 grupos de tratamiento. Tenemos tratamiento sintomático y tenemos tratamiento preventivo. El sintomático, nuestro objetivo va a ser estar libre de síntomas a las 2 horas y el preventivo va a ser reducir un 50% las crisis que tiene el paciente al mes. Este es el algoritmo de tratamiento sintomático de la migraña en el que vemos que hay 3 grupos de fármacos. Tenemos los fármacos inespecíficos, que van a ser los antiinflamatorios no esteroideos y los analgésicos. Los específicos van a ser los triptanes y los ergóticos, y los adyuvantes son los antieméticos o procinéticos que favorecen el efecto de los otros. Entonces, cuando tenemos una crisis de migraña, un episodio de cefalea, los fármacos no recomendados van a ser los ergóticos, los opioides y los combinados. En las crisis leves y moderadas vamos a utilizar los antiinflamatorios no esteroideos y si no responden o estamos en una crisis moderada y severa, vamos a pasar a los triptanes. El tema de los triptanes también es curioso porque no llegan a utilizarlo más que el 30-50% de los pacientes que lo necesitarían. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues si los que no se han diagnosticado, pues esto no los vas a tratar como triptanes. Pero después los triptanes pues acarrean, bueno, los triptanes son agonistas de los receptores de la serotonina, actúan en los vasos extracerebrales, inhiben la neurotransmisión nociceptiva y el objetivo es cortar las crisis y los síntomas acompañantes lo más rápido posible. Se calcula que más de un 50, entre un 50 y un 65% de pacientes responden de manera rápida y además tenemos todos estos que tenéis a la derecha, 7 diferentes para poder ir probando. Tienen algunas indicaciones diferentes, algunos más efectivos en crisis más largas, otros en crisis más intensas, tienen diferentes vías de administración y si los pacientes tienen efectos secundarios o no responden a uno de ellos, podemos probar ir cambiando a los demás.
porque sí que pueden responder o evitar los fármacos, los efectos indeseados. ¿Qué es lo que pasa con los triptanes? Pues que clásicamente han sido contraindicados en hipertensión no controlada, en enfermedad coronaria, cerebrovascular y en enfermedad vascular periférica. ¿Esto por qué es? Pues porque siempre han estado fuera de los estudios. Se consideraba clásicamente que las auras migrañosas se podían explicar, sobre todo las migrañas dipléjicas, se podría explicar por un déficit vascular, ¿no? Por una oligoemia que hacía que se presentasen estos síntomas. Bueno, pues nuestro conocimiento de la migraña ha seguido evolucionando y se ha visto pues, que esto no tiene mucho respaldo. Y, por ejemplo, la migraña hemipléjica se ha visto que es una canalopatía, que no es un síntoma de un déficit vascular. Entonces, bueno, sigue estando esa alerta, ¿no? Esa contraindicación, porque no han sido hechos los estudios con estos pacientes, pero en ninguno de los estudios se ha dicho que el paciente se haya visto ningún riesgo cardiovascular elevado. Esos son estudios antiguos, y este de la derecha es del 2022, en el que también, después de revisar otra vez toda la literatura, dicen que bueno, probablemente son más seguros que lo que se sugiere con la contraindicación. Pero bueno, siempre tienen esa aura, ¿no? de miedo que probablemente pues, tiene su papel en hacer que sean menos utilizados. En cuanto a los tratamientos preventivos, ¿cuándo vamos a empezar un tratamiento preventivo? ¿Cuándo los utilizamos? Bueno, los podemos utilizar, están indicados a partir de tener más de 3 crisis al mes, ¿vale? Eso es uno a la semana o menos, ¿vale? Si todavía tenemos menos crisis que estas, menos de 3, pero tienen una hora muy prolongada, tienen unos síntomas muy difíciles de tratar, muy incapacitantes, o se asocian a crisis epilépticas, se recomienda que se empiece el tratamiento preventivo. ¿Qué pasa con los tratamientos preventivos? Que tenemos que esperar, pueden tardar los clásicos 1 mes y medio en mostrar eficacia. Si hay buena respuesta, se recomienda no retirar antes de los 3 meses y, a poder ser, mantenerlos entre 6 y 12 meses para consolidar la respuesta. Se puede utilizar la politerapia en casos complicados y después de 4 o 6 semanas, si no ha sido efectivo, se puede retirar. Vale. ¿Cuál es el esquema de tratamiento preventivo? Como antes, vemos que tenemos 3 tipos de fármacos preventivos. Tenemos los fármacos orales, que llamamos, tenemos la toxina botulínica y tenemos los anticuerpos monoclonales. ¿Cómo los organizamos? Bueno, pues de entrada tenemos que ir o a topiramato o a betabloqueantes. Este tiene que ser el primer paso en cualquiera de las opciones. Esto está sacado de las guías de la Sociedad Española de Neuro. Si no funciona alguno de ellos dos o tienen contraindicaciones, pues se cambian y se cambian. Se pasan en topiramato betabloqueantes y al revés. Si ninguno de ellos es efectivo o tiene alguna contraindicación o tiene efectos secundarios, pasamos al siguiente fármaco oral, que son pues estos que veis aquí, pronaricina, mifepristona, venlafaxina, lisinopril o carbesartán. También esperamos a ver si son efectivos o si no son efectivos. Y después de estos, cuando ya no son efectivos o están contraindicados, vamos a pasar a la toxina o a los monoclonales. Si estamos en fase de migraña crónica, más de 15 días al mes, tenemos que pasar a toxina botulínica. Si estamos en migraña episódica, vamos a saltar directamente a anticuerpos monoclonales. Eso es porque los estudios con toxina botulínica no se han hecho en migraña episódica, se hicieron solo en migraña crónica, por lo que no tiene la indicación en episódica. Y los pacientes con migraña crónica que no responden a toxina botulínica, también es cuando pasamos a anticuerpos monoclonales. Tenemos bastantes opciones de tratamiento preventivo, pues aún así, menos del 14% de los pacientes que necesitarían tratamiento preventivo lo están recibiendo. ¿Por qué hay muchos que no toman preventivos? Pues porque la entrada son los preventivos orales y los preventivos orales tienen muchos efectos secundarios. En la tabla que tenéis a la derecha, en la última columna, veis todos los efectos adversos que tienen estos fármacos. Entonces, ¿en qué momento se pueden utilizar? ¿En qué momento pueden ser útiles? Pues cuando necesitas alguno de estos efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, si necesitas un betabloqueante por algún otro motivo, pues te serviría. O si necesitas un antidepresivo o si necesitas un antiepiléptico. Si no, todos los efectos secundarios que acarrean estos fármacos son lo que limitan su eficacia.
Sí que es verdad que tienen nivel de evidencia 1 y grado de recomendación A, los metabloqueantes del topiramato y alguno más, pero son estudios muy viejos, con pocos pacientes y bueno, con una eficacia menor comparado con los estudios de los actuales, ¿no? Entonces, todos estos efectos secundarios que consiguen, pues que el grado de cumplimiento sea muy bajo, ¿vale? Este es un estudio del 2012 en el que se ve que más o menos la mitad de los pacientes han abandonado el tratamiento a los 60 días. Hemos dicho que por lo menos se recomendaba mantener 3 meses para valorar la eficacia. Pues a los 2 meses la mitad ya lo han abandonado. Y a los 6 meses, que es cuando se podría considerar, bueno, has completado el tratamiento, solo llegan el 11%. Por lo que, bueno, aunque fuesen fármacos muy buenos y muy efectivos, si no conseguimos que los fármacos de los pacientes mantengan el tratamiento, pues no van a ser eficaces. Esto es lo mismo que nos demuestra este otro estudio, ahora del 2022, del equipo español, en el que pone que menos del 50% de los pacientes se quedan en primera línea, o sea que todos o son ineficaces o tienen efectos secundarios, acaban abandonándolo más de pues eso, un 50% en los primeros meses. Cuando todos estos fármacos no nos funcionan o no los podemos poner o no nos han ido bien y estamos en la rama de migraña crónica, tenemos que pasar a infiltraciones de toxina botulínica. El tratamiento con toxina botulínica tiene un nivel de evidencia 1, la de recomendación A, porque está hecho, tiene ensayos completados, ¿no? Con 1.300 pacientes, que son los estudios PREM. Es un tratamiento que se recomienda después de mínimo 2 preventivos orales. ¿Por qué? Pues porque es un fármaco cuanto menos incómodo para el paciente. Este dibujo que veis aquí a la derecha son todos los puntos donde tenemos que administrar el tratamiento de manera subcutánea. Y este tratamiento se tiene que repetir cada 12 semanas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un tratamiento incómodo y tiene pues, ciertas dificultades logísticas a nivel de consultas para poder mantener estos tratamientos. Se consideran los respondedores los que reducen la frecuencia de cefaleas al 50% y consideramos que no son respondedores si después de 2 ciclos no hemos conseguido llegar a este objetivo. ¿Pero funciona bien o no funciona bien la toxina? Bueno, pues tenemos este estudio del 2018, muy reciente, un estudio en práctica clínica real. Son 700 pacientes recogidos en hospitales españoles, o sea que es nuestra práctica clínica de verdad real, y hacen un año de seguimiento. Y en este estudio lo que sí que ven es que se consigue al año un 80% de respondedores. El 80% consigues que hayan reducido el 50%. Y el 30% has conseguido que bajen el 75%. ¿Sí? Son respondedores excelentes. Entonces, bueno, tiene una respuesta muy buena. Además de esto, también se están haciendo pues, algunos estudios para ver si es un tratamiento que se puede utilizar en pacientes mayores. ¿Por qué? Porque en pacientes pluriminucados o pluripatológicos queremos un tratamiento que no tenga efectos secundarios. Por lo tanto, queremos saber también si son efectivos o no en estos pacientes. Y en este estudio que hicieron, ahora también reciente, en 2022, se ha visto que no hay diferencias en cuanto a la efectividad en el grupo de menores y mayores de 65 años y tampoco en efectos adversos y efectos secundarios. Por lo tanto, se considera que el tratamiento con toxina es una buena opción para pacientes con comorbilidades o con politerapia, ¿no? Que no te interese jugártela cambiando los betabloqueantes, los antiepilépticos o los antidepresivos. Y también tenemos este otro estudio, en 2020, en el que sí que demuestra que la eficacia se mantiene a lo largo de 4 años. La respuesta es sostenida y vemos pues, que los pacientes que lo necesitan pueden mantener el tratamiento ya que se mantiene la eficacia. Cuando esto no funciona, si estamos en crónica o cuando no han funcionado los orales, estamos en episódica de alta frecuencia, podemos pasar a los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales han sido introducidos en España en el 2020 y tienen un grado de evidencia 1 con recomendación tanto para episódica como crónica, con lo que hemos explicado antes. Están dirigidos hacia el bloqueo del péptido asociado de la calcitonina,
fármaco frente a su receptor y no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo que no tenemos efectos secundarios como habíamos hablado antes, mareo, fatiga, malestar, todo esto no lo vamos a tener. Y luego tampoco sufren metabolismo intracorporal, con lo que no están contraindicados en pacientes con infecciones hepáticas o alteraciones de la función renal. Los anticuerpos monoclonales, estos son los primeros resultados que salieron en los primeros pivotales, en el que hay una tasa de respondedores del 50%, entre un 30 y un 40%, y fármacos muy seguros. Esto se ha visto que en vida real ha sido superado, ¿no? La eficacia que vemos nosotros en el día a día es mucho mayor que esto, pero ¿qué pasa con los estudios en vida real? Pues pasa que todo el mundo pues, está publicando sus pequeñas series, están publicando sus resultados con diferentes outcomes, que si uno cuenta cuántos días de dolor, que si el otro las escalas de calidad de vida, que si el otro los días de fármacos. Entonces, esta es una revisión sistemática real del 2022 que no han conseguido hacer una conclusión grande, pues eso, ¿no? Pues porque son datos retrospectivos, Ns pequeñas y periodos de seguimiento corto. Por lo que bueno, tenemos que esperar y tenemos que ver de verdad si se consolidan estos resultados, que no sea que solo estamos publicando los que están yendo bien, ¿no? Pero alguno de ellos sí que lo podemos comentar. Por ejemplo, Erenumab sí que tiene publicado ya un Open Label a 5 años, en el que vemos que se mantiene la eficacia y se mantiene también la seguridad, 5 años. Y vemos que la tasa de respondedores aquí a la derecha en los círculos, el 70% de los pacientes tienen una respuesta más del 50%, los que casi el 50% tienen una respuesta mayor al 75%. Y el 35% de pacientes responden el 100%. Bueno, estos son pacientes de estudio y los otros son pacientes a lo mejor más de vida real, que son más refractarios, entonces hay muchos estudios diferentes que todavía no nos permiten integrar bien todos los resultados. Sí que hemos tenido una alarma con el Erenumab o el Movic, en el que en los estudios post-comercialización en Estados Unidos se han detectado 61 casos de elevación de tensión arterial de hasta 40 miligramos de mercurio. Ninguno ha sido fatal, pero sí que han requerido poner tratamiento. Bueno, esto ha hecho pues, que le pongan la alerta y que le pongan pues este cartelito. Lo que pasa es que aquí a la derecha han hecho otro estudio en el que han visto que, bueno, que han revisado bien todos los ensayos publicados y han revisado los estudios post-marketing y dicen que son muy pocos casos como para pensar que puede haber un riesgo real, pero bueno, lo dejan como igual, ¿eh? Respecto al fremanezumab, bueno, este es el Open Label que he encontrado así publicado, y os digo, todo lo demás son cosas que, bueno, podría poner pósters de congresos, pero no son estudios bien hechos como para poder respaldar. Lo que sí, pues nuestra práctica clínica sí que se demuestra que el fremanezumab en concreto tiene muy buena respuesta, los otros también, pero este, por ejemplo, que pone una tasa de respondedores del 28% a los 3 meses y del 43,5% a los 12 meses, pues que tengo la impresión de que es menos de lo que nosotros estamos viendo en práctica clínica. Aquí pone mensual y trimestral porque el fremanezumab tiene 2 administraciones. Puedes administrarla de manera mensual como los demás, o puedes administrar 3 inyecciones el primer mes y que hagas la del segundo y el tercer mes. Entonces, algunos pacientes seleccionados les compensa. Y luego con el galcanezumab, pues bueno, este estudio que sí que es un estudio también español, en el que también a un año vista pues se ve que se consolida la respuesta y que se mantiene, ¿no? Y tampoco se han descrito efectos adversos a largo plazo, pero bueno, es un año solo. Entonces, ¿qué podemos sacar de momento de lo que tenemos de los estudios de real world data? Bueno, sabéis que estos estudios es lo que os he dicho, son estudios abiertos, son estudios que van recogiendo los casos y las experiencias de todos los médicos. Todos parecen ser buenos, todos parecen ser mejores que los ensayos, pero bueno, habrá que verlos con cuidado. Lo que sí parece que sabemos es que son efectivos en hiperrefractarios,
Son efectivos en cefaleas por uso excesivo de medicación, son un subgrupo de pacientes que tienen una carga de cefaleas mucho más elevada. Y luego también sabemos que tiene una relación entre eficacia y efectos adversos muy buena. La efectividad se mantiene a lo largo del tiempo y el efecto incluso se puede mantener varios meses después de la interrupción del tratamiento. En eficacia y tolerabilidad son prácticamente iguales y se consideran por el momento coste efectivos versus placebo y versus botox. Entonces, ¿qué hacemos con los monoclonales? Bueno, pues tenemos suerte que los de la European Headache Federation nos han querido responder a las preguntas que tenemos todos en práctica clínica real, ¿no? La primera pregunta sería, ¿en qué momento tendríamos que empezar los fármacos anti-CGRP? Bueno, pues ellos, ciñéndose única y exclusivamente a criterios médicos, criterios clínicos, consideran que tiene que ser un tratamiento de primera línea. Son fármacos muy eficaces, son fármacos muy seguros, que no tenemos ningún motivo por el que no tengan que estar en primera línea. Los motivos son de farmacocompañía, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué hacemos con los otros preventivos? ¿Los quitamos, los suspendemos todos y los vamos añadiendo? Bueno, de momento no se sabe. Sí que dicen que es preferible la monoterapia, como todos los tratamientos, pero puedes empezar el monoclonal y después quitar el otro preventivo, o puedes quitar el preventivo y empezar el monoclonal. Un poco dependiendo de la situación del paciente, del motivo por el que lo retires y dependiendo de cómo se sienta también el paciente. La tercera pregunta es, ¿cuándo tenemos que evaluar si están haciendo efecto o no están haciendo efecto? Sabemos que hay pacientes, muchos de ellos, que responden ya en la primera semana, pero otros pacientes empiezan a mejorar más tarde. Más o menos se ve que a los 3 meses suelen haber mejorado todos, pero pueden seguir mejorando. Por lo tanto, ellos sugieren hacer una primera evaluación a los 3 meses, teniendo en cuenta que hay alguno que puede seguir mejorando. ¿Cuándo pausamos el tratamiento? Esta es una de las grandes preguntas desde que salieron estos fármacos. ¿Son unos fármacos de por vida? ¿Son fármacos durante un tiempo? Bueno, clásicamente los tratamientos con migraña se planteaba suspenderlos por los efectos secundarios de los fármacos, ¿no? Estos son fármacos muy sucios y que necesitan hacer pausas para ir evitando fármacos. También sabemos que la evolución natural de la migraña pues, es cíclica y hay temporadas buenas y hay temporadas malas. Pero por otro lado tenemos que estos nuevos fármacos tienen una posología y una tolerabilidad muy buena y además también que estamos buscando un efecto modificador de la enfermedad. Una migraña crónica, continuada y sin tratamiento se ha visto que crea cambios estructurales a nivel cerebral que facilitan la sensibilización central y dificultan mucho el tratamiento a largo plazo. Entonces, con todo esto, teniendo todo esto en cuenta, ellos consideran que lo que sería más apropiado sería hacer una pausa al año, año y medio, esperar unos meses y ver qué pasa. Si el paciente vuelve a empeorar, volverá a empezar el tratamiento. Si el paciente hemos llegado a los 12, 18 meses un poquillo justos, bueno, pues podemos aguantar un poco más hasta que planteemos la suspensión. También un poco hay que tener en cuenta que los pacientes de dónde vienen, ¿no? Si vienen de una situación de una migraña crónica muy larga y muy prolongada, probablemente habría que alargar el tratamiento. La quinta pregunta es, los pacientes que os he dicho con uso excesivo de medicación son pacientes pues, que tienen una carga más alta de cefalea, por lo que utilizan más fármacos y entonces tienen más cefalea. Entonces había un debate sobre si primero hay que hacer una deshabituación a estos fármacos y después empezar los preventivos, y se ha visto que no, se ha visto que están respondiendo muy bien también a estos fármacos. Por lo que no era que tomasen los fármacos y por eso tuviesen dolor de cabeza, sino que probablemente simplemente los necesitaban. Entonces dicen que no hay ensayos dirigidos a estos pacientes, pero no han sido excluidos de los estudios, o sea, están dentro de las poblaciones estudiadas, con lo que sí que es verdad que deberían hacerse ensayos específicos, pero parece que sí que funcionan y no deberíamos excluirlos. El tema del switching, el cambiar entre uno y el otro, también es una pregunta bastante discutida. ¿Es útil o no es útil? Bueno, pues, habrían dos motivos para plantear el cambio, ¿no? Efectos adversos y la eficacia. En cuanto a efectos adversos, sí que sería útil cambiar a otro porque tienen mecanismos de acción diferentes, pautas de administración diferentes y próximamente tendrá otro una vía de administración diferente. Y en cuanto a la eficacia, pues también, posiblemente, por estos mismos motivos, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya estamos haciendo cambios entre la misma familia, son los beta-bloqueantes los cambiamos entre ellos, los antiepilépticos también, ¿por qué no vamos a cambiar estos, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que puede ser la última opción, ¿no?, para nuestros pacientes, ¿no? Probar este cambio, o bueno, otra opción es
que estamos haciendo también, añadir tratamiento con toxina botulínica a los monoclonales. Entonces, bueno, ellos consideran que sí. Y lo que se está viendo más o menos, ya os digo, también en estudios, en series, ¿no?, de vida real, más o menos un tercio de los pacientes al cambiar al segundo se rescatan y al cambiar al tercero otro tercio. O sea que, bueno, creo que sí que vale la pena. La séptima pregunta es ¿cuándo no los vamos a usar? ¿Cuándo vamos a tener cuidado? Volvemos a lo mismo, son fármacos que como todos los ensayos han estado excluidos las embarazadas, las mujeres en lactancia y los pacientes con alto riesgo vascular. Entonces, en principio, no los podemos utilizar. Y en los estudios post-comercialización se ha visto lo que hemos hablado antes del Edenumab, hemos visto algún caso de síndrome de Raynaud, alguno de empeoramiento y otro de debut, y estreñimientos pertinaces con galcanezumab y con Edenumab en pacientes con patología ya indigestiva. Entonces se sugiere que no se utilicen. Entonces, este es el resumen de lo que deberíamos hacer con los monoclonales según los expertos de la ESF. Vale, pues lo hemos dicho. Y entonces, en principio, mis conclusiones serían pues, que tenemos que tratar más a estos pacientes y para ello tenemos que diagnosticarlos más. Luego tenemos que utilizar tratamientos sintomáticos específicos y dirigidos porque hemos visto que son muy eficaces y que tenemos que utilizar el tratamiento preventivo lo antes posible. ¿Vale? Luego hay que recordar que el tratamiento con la toxina botulínica es un tratamiento muy eficaz, el tratamiento con los monoclonales es muy eficaz y ambos tienen pues, sus limitaciones logísticas y farmacoeconómicas que salen un poco de los criterios clínicos, pero que tienen que estar dentro de nuestras decisiones, ¿no?, de nuestras cosas a valorar. Y en principio hasta aquí quería contaros hoy. Os dejo mi contacto por correo por si tenéis cualquier comentario, pregunta, propuesta de proyectos, cualquier cosa. En la unidad de cefaleas estamos disponibles. Y si me queréis hacer ahora también cualquier pregunta o lo que sea, me ponía encantada. Gracias, Amelia. Las preguntas no sé si las haremos casi al final para hacerlas a las dos juntas. Y si acaso ahora damos paso a la doctora Calles, que nos presentará la actualización en migrañas, ¿vale? Digo en migrañas, perdón, en esclerosis múltiple. La doctora Calles es coordinadora de la unidad de esclerosis múltiple del Servicio de Neurología del Hospital Son Passes. Cuando quieras, Carmen. Carmen, no te oímos. Creo que tienes el micro silenciado, Carmen, ¿puede ser? Ay, espera, es que me he salido y Ahora te oigo. Espera, Ahora sí. pero la pantalla no la veis, ¿no? Creo que vemos tu escritorio, no sé. Espera, ¿y ahora? Sabemos ahora la presentación, las diapositivas ahí en pequeñito. ¿Ahora las veis? Sí, se ve. Vale. Bueno, os voy a comentar algunos aspectos sobre la actualización terapéutica en la esclerosis múltiple. Recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad heterogénea en relación a los síntomas clínicos, a la gravedad, a la respuesta al tratamiento y que en los últimos años se han ido probando numerosos tratamientos modificadores que nos han permitido realizar un enfoque personalizado del tratamiento modificador. Intentar seleccionar para cada paciente cuál es el tratamiento más idóneo. Cuando realizamos un tratamiento inicial en los pacientes con esclerosis múltiple, tenemos que tener en cuenta una serie de factores que van a depender del propio fármaco, la eficacia, la seguridad, la monitorización, la vía de administración, la dosis, pero también factores dependientes del paciente.
si tiene o no comorbilidades, el deseo de embarazo, la tolerancia al riesgo o las preferencias del paciente y fundamentalmente un factor que es esencial y que es el pronóstico clínico que tienen los pacientes. Dentro de los factores de mal pronóstico, tenemos una serie de factores demográficos y ambientales, como es el debut en pacientes de mayor edad, de sexo masculino, que tienen niveles bajos de vitamina D, fumadores o comorbilidades. Dentro de los factores clínicos también tenemos el inicio con formas progresivas, un intervalo corto entre el primer y el segundo brote, una alta tasa de brotes, una pobre recuperación tras el primer brote, determinadas localizaciones de los brotes o el inicio con muchos síntomas. Y también como otro factor de mal pronóstico son aquellos pacientes que tienen una elevada carga lesional en la resonancia o presencia de lesiones infratentoriales o medulares. Y también biomarcadores como es la presencia de bandas de IgG o de IgM en el líquido cefalorraquídeo. Por otra parte, también sabemos lo importante que es instaurar de forma precoz el tratamiento en la esclerosis múltiple. Cuando lo instauramos antes del segundo brote, se ha visto que los pacientes tienen un menor riesgo de progresión confirmada de la discapacidad. Y lo mismo ocurre cuando comparamos los tratamientos modificadores instaurados de forma precoz. Se ve que los pacientes tienen una menor probabilidad de alcanzar discapacidad respecto a los que se inician más tardíamente. Pero cada vez tenemos más evidencias de la importancia del tratamiento temprano con fármacos de alta eficacia. Y a la vista de estas evidencias nos tenemos que preguntar si tenemos que tratar a todos los pacientes con fármacos de alta eficacia desde el inicio, pues siempre tenemos que valorar el riesgo-beneficio. Por una parte, el riesgo de los posibles efectos adversos de los fármacos, pero también el riesgo de progresión de la discapacidad en una enfermedad crónica. Para intentar responder a esta pregunta de si tenemos que tratar a todos los pacientes con fármacos de alta eficacia, pues tenemos este algoritmo basado en los factores pronósticos, de tal manera que aquellos pacientes que no tienen factores de mal pronóstico podríamos empezar con fármacos de eficacia moderada, interferones, acetato de glatiramero o fármacos orales, teriflunomida y dimetilfumarato, mientras que aquellos pacientes que tienen factores de mal pronóstico tendríamos que plantearnos fármacos de alta eficacia. ¿Qué nos planteamos cuando diagnosticamos a un paciente de esclerosis múltiple? Lo fundamental para nosotros es intentar predecir cómo va a evolucionar el paciente a largo plazo, sobre todo en cuanto al grado de discapacidad, para seleccionar el mejor tratamiento modificador para el paciente. Os presento dos casos clínicos de nuestra unidad para luego enfatizar la importancia de estos factores pronósticos desde el inicio de la enfermedad. El caso clínico 1 es una mujer de 19 años sin antecedentes médicos de interés que debuta en abril del 2015 con una pérdida de agudeza visual y se confirma que tiene una neuritis óptica. Se le hace una resonancia en la que tiene muy poquitas lesiones, 2 lesiones periventriculares, 2 justacorticales y una capta gadolínea. No tiene lesiones medulares y en el líquido cefalorraquídeo tiene bandas de IgG positivas e IgM negativas. Le tratamos con megadosis de metilprednisolona con una recuperación completa con exploración neurológica normal. Mientras que el segundo caso es un varón de 35 años, fumador, con un déficit de vitamina D, que también debuta en mayo del 2015 con una neuritis óptica, en este caso con mayor repercusión visual. A diferencia de la paciente anterior, este paciente presentó múltiples lesiones periventriculares en la resonancia, con captación de gadolinio en varias de ellas, lesiones infratentoriales en médula cervical, en el líquido tenía también bandas de IgM lípido específicas y a pesar de tratarle con megadosis de metilprednisolona y recambios plasmáticos, presentó una nula recuperación de la agudeza visual, quedando con una importante discapacidad. El primer caso lo diagnosticamos de esclerosis múltiple porque cumplía criterios de diseminación temporal y espacial por neuroimagen y le planteamos un tratamiento modificador con un fármaco de moderada eficacia con teriflunomida. El segundo caso también tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple y las características, como luego veremos en cuanto a los factores pronósticos, eran diferentes, pero en ese momento en nuestra comunidad los criterios de financiación no nos permitían plantear un fármaco de alta eficacia y empezamos también con teriflunomida. ¿Qué nos podemos plantear en estos dos casos clínicos? ¿Van a evolucionar igual los dos pacientes? ¿Tienen el mismo riesgo de progresión de la discapacidad? Si los dos han tenido solamente un brote, ¿tenemos que elegir un tratamiento modificador de eficacia moderada para ambos? Pues os cuento un poco la evolución de cada uno de estos pacientes. La primera paciente, desde que empezamos la teriflunomida, lleva 8 años sin brotes, sin progresión, con exploración neurológica normal y en las resonancias seriadas no ha tenido lesiones nuevas. Mientras que el segundo caso, a los 6 meses de empezar teriflunomida, tuvo un brote medular con empeoramiento de la discapacidad y con aparición de lesiones nuevas en la resonancia. En este momento ya cumplía criterios para poder financiar los fármacos de alta eficacia
Y como el paciente era virus JC positivo, no le planteamos natalizumab y empezamos con alemtuzumab. Estuvo 2 años y medio sin brotes y tuvo un brote polirregional en junio del 2019, con lesiones nuevas en la resonancia, una de ellas captaba gadolinio, y desde julio del 2019 está con ecrelizumab. Desde entonces no ha tenido brotes, ni progresión, ni nuevas lesiones en la resonancia, pero a expensas de que tiene una discapacidad importante en la escala de discapacidad. La pregunta que nos podemos hacer es si los 2 pacientes han debutado con una neuritis óptica, ¿por qué su evolución ha sido tan diferente? Pues analizando los factores de mal pronóstico, en la primera paciente solamente tenía las bandas de IgG positivas, el resto no tenía factores de mal pronóstico, mientras que el segundo caso era varón, fumador, con un déficit de vitamina D, con múltiples lesiones en la resonancia, localizadas en región infratentorial, en médula cervical, con bandas de IgM lipidoespecíficas que también confieren un peor pronóstico, y a pesar de un tratamiento intensivo del brote tuvo una nula recuperación. Por todo ello, es importante que consideremos los factores pronósticos en la elección del tratamiento modificador inicial y podamos plantear un enfoque personalizado y seleccionar en cada caso el tratamiento que consideramos más idóneo en base a todas estas características que hemos ido comentando. Afortunadamente, para poder realizar este enfoque personalizado, disponemos de una gran cantidad de fármacos y en los últimos meses se han aprobado en nuestra comunidad nuevos fármacos, el ozanimod, ponesimod, ofatumumab, diroximel fumarato. Comentaremos algunos de los datos de eficacia, de seguridad, las indicaciones y qué es lo que nos pueden aportar estos nuevos fármacos a los que ya disponemos. El ozanimod es un modulador de los receptores de esfingosina 1-fosfato que actúa de forma selectiva en los subtipos 1 y 5. Recordad que el subtipo 5 está localizado también en los oligodendrocitos, que son las células que se encargan de la mielinización. En cuanto al mecanismo de acción, este fármaco va a provocar una retención de los linfocitos en los órganos linfoides, no pasando al torrente circulatorio y no pasan a la barrera hematoencefálica, con lo cual impiden la migración de estas células que son las que se encargan de desencadenar todas las reacciones que se producen en la esclerosis múltiple. La semivida plasmática es de 21 horas, los metabolitos activos tienen una semivida de 11 días y estos son los ensayos clínicos que han conducido a la aprobación del fármaco. Hablaremos de los ensayos en fase 3, Sunbeam y Radiance, que tienen diseños y objetivos parecidos y que se diferencian en la duración. En el Sunbeam 12 meses y en el Radiance 24 meses. Son 2 ensayos doble ciego controlado con un comparador activo que es el interferón beta-1 intramuscular a la semana. El objetivo primario era la tasa anualizada de brotes, como objetivos secundarios parámetros de resonancia. En cuanto a los criterios de inclusión, edades entre 18 y 55 años, diagnosticados de esclerosis múltiple, que hubieran tenido al menos un brote en el año previo o al menos un brote documentado en los 2 años previos con una lesión captante de gadolinio con una EDSS entre 0 y 5. Como criterios de exclusión, por las características de los fármacos, teníamos que excluir pacientes con problemas cardíacos, con infarto o ictus reciente, con bradicardia sinusal o diabetes mellitus o tipo 1 o tipo 2 no controlada. En cuanto a las características basales de los pacientes, más del 70% de los pacientes tratados en ambos ensayos eran pacientes naïf, no habían recibido un tratamiento modificador previo, el número de brotes en el año previo era de 1,3 y la EDSS, que es la escala de discapacidad que planteamos en los pacientes con esclerosis múltiple, tenían una discapacidad leve moderada. En cuanto a los pacientes que completaron el ensayo, en el Sunbeam el 93% y un 90% en el Radiance. Los datos de eficacia frente al interferón beta-1 intramuscular, la reducción de la tasa de brotes era de un 48% y a los 24 meses, de un 38%. También era un fármaco que demostró una gran eficacia en las lesiones captantes de gadolinio en ambos ensayos, en las lesiones nuevas en T2. Y en cuanto a la progresión confirmada de la discapacidad a los 3 meses, no alcanzó diferencias significativas respecto al interferón. En cuanto hubo pacientes que tenían afectación cognitiva y que sí que se vio que mejoraba de forma significativa la velocidad del procesamiento de la información. Y en aquellos pacientes en los que se observaba una mejoría cognitiva, se vio que disminuía la pérdida de volumen cerebral a los 12 meses. En cuanto a los datos de seguridad, son muy comparables a los del interferón beta. La tasa de discontinuación por efectos adversos era similar. Los principales efectos adversos que se presentaron fue la nasofaringitis, dolor de cabeza, la elevación de las transaminasas o las infecciones del tracto urinario. Tuvo una baja tasa de eliminación de elevación de enzimas hepáticas al año 1 y al año 2 y muy pocos pacientes discontinuaron el tratamiento debido a este efecto adverso. La incidencia de infecciones fue similar al grupo tratado con interferón. Los casos de herpes zóster que fueron descritos fueron leves o moderados
En cuanto a la reducción de los linfocitos, se vio a partir del tercer mes y se mantuvo estable, de tal manera que aquellos pacientes que tenían reducciones inferiores a 200 no se correlacionaban con infecciones. Se vio que los pacientes, cuando interrumpían el tratamiento, hasta el 90% llegaban a niveles normales en el plazo de 3 meses. En cuanto a la frecuencia cardíaca, la redujo de media a 1,2 latidos por minuto después de las 5 horas de haber tomado la medicación. No demostró que hubiera un riesgo específico de neoplasias. El edema macular, que es otro de los efectos secundarios descritos con los moduladores de los receptores de esfingosina 1-fosfato, no mostró diferencias significativas con el interferón, y los casos que se notificaron eran pacientes con predisposición clínica. En cuanto a los datos de extensión del estudio abierto, cuando los pacientes finalizaron ambos ensayos, pasaron a un estudio de extensión. Todos tomaron 0,92 miligramos, que es la dosis de mantenimiento, y la tasa de brotes se mantuvo estable, y a los 5 años el 64% de los pacientes permanecieron libres de brotes. La eficacia sobre las lesiones captantes de gadolinio también se mantuvo estable, y en cuanto a la pérdida global del volumen cerebral, los datos de atrofia se vieron que eran mejores con aquellos pacientes que desde el inicio habían tomado la forma activa de 0,92 miligramos de ozanimod. El perfil de seguridad fue similar a los ensayos que hemos comentado y, como decíamos, presentaba una tasa de infecciones graves bajas. Las infecciones oportunistas más frecuentes fueron el herpes oral y el herpes zóster, pero aunque no se publicó ningún caso de leucoencefalopatía multifocal progresiva en los estudios que hemos comentado, sí que en el ensayo abierto, en marzo del 2021, comunicaron una paciente de 46 años que había estado en tratamiento durante 4 años. Discontinuaron el fármaco y la paciente seguía estable. En cuanto a la indicación terapéutica del ozanimod, está indicado para pacientes con formas remitentes recurrentes con enfermedad activa definida por características clínicas o por imagen, y se puede considerar como una alternativa al interferón beta-1 intramuscular. En cuanto al inicio y monitorización, la dosis, se hace un escalado de dosis hasta llegar al día 8, en el que se utiliza la dosis de mantenimiento de 0,92 miligramos al día. En cuanto a las poblaciones especiales, los pacientes que tienen diabetes, uveitis o antecedentes de enfermedades de la retina requieren una evaluación oftalmológica previa y también revisiones oftalmológicas en el seguimiento. Aquellos pacientes que tienen una frecuencia cardíaca menor de 55, bloqueo AV de segundo grado o antecedente de infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca van a requerir monitorizar cardíacamente la primera dosis durante 6 horas. Va a estar contraindicado en la hipersensibilidad a alguno de sus excipientes o al producto, cuando los pacientes tienen un estado de inmunodeficiencia, en aquellos pacientes que en los últimos 6 meses han presentado un infarto de miocardio, angina, ictus o ataque isquémico transitorio o insuficiencia cardíaca descompensada. También en pacientes con antecedentes de bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o bloqueo AV de tercer grado o disfunción sinusal, en neoplasias malignas activas, en infecciones activas graves y durante el embarazo o en aquellas pacientes que no utilicen un método anticonceptivo. Antes de iniciar ozanimod, tenemos que realizar a todos los pacientes un electrocardiograma, una analítica completa que evalúe el hemograma y las pruebas de función hepática, un test de embarazo, y tenemos que valorar el estado de inmunidad de los pacientes, fundamentalmente en relación a la varicela zóster, y si son negativos, vacunarlo un mes antes. Y durante el seguimiento también tenemos que hacer controles de análisis, hemogramas y función hepática. El ponesimod es otro de los fármacos que se ha autorizado recientemente, es otro modulador de los receptores de esfingosina 1-fosfato, que en este caso se va a unir de forma selectiva al subtipo 1, pero el mecanismo de acción es similar al anterior. Se van a retener los linfocitos en los órganos linfoides y van a impedir su migración al sistema nervioso central. La semivida de eliminación corta, unas 33 horas, no tiene metabolitos activos, y cuando suspendemos el tratamiento, el recuento linfocitario vuelve a la normalidad en 7 días. Este es el ensayo que condujo a la aprobación del fármaco. Es un ensayo en fase 3, doble ciego, controlado con un comparador activo, que es la teriflunomida. En cuanto a los objetivos, el objetivo principal era la tasa anualizada de brotes, como objetivos secundarios, parámetros de resonancia, progresión de la discapacidad, datos en fatiga y otros parámetros como la no evidencia de actividad de la enfermedad. Estas son las características basales de los pacientes en el ensayo. Destacar también que el número de brotes en el año previo era de 1,2, que hasta más del 60% de los pacientes también eran pacientes naïf, que no habían recibido un tratamiento modificador previo.
En cuanto a los datos de eficacia, frente a teriflunomida, redujo la tasa de brotes en un 30%, también mostró una eficacia en los parámetros de resonancia, tenía un menor número de lesiones captantes de gadolinio respecto a la teriflunomida. En cuanto a la progresión de la discapacidad, no alcanzó diferencias estadísticamente significativas y sí demostró efectos sobre la fatiga. En cuanto a los pacientes, mostraron una menor pérdida de volumen cerebral, mejores datos en relación a la atrofia respecto a la teriflunomida. Y los parámetros de no evidencia de actividad de la enfermedad también fueron mejores con el ponesimod respecto a la teriflunomida. Una de las cosas que nos preocupan con los moduladores de los receptores de esfingosina 1-fosfato es que cuando se suspenden por cualquier motivo puede tener un efecto rebote de la enfermedad con una reactivación. En este caso se analizaron los datos de un ensayo post-hoc del ensayo el Optimum y se vio que los pacientes que se habían tenido que discontinuar no presentaron esta reactivación de la enfermedad, pero estos datos hay que evaluarlos con cautela ya que es un número pequeño de pacientes. La persistencia en el tratamiento en el ensayo en fase del estudio abierto fue alta, un 61% permanecían con ponesimod a los 9 años. Y en cuanto a los datos de seguridad, pues tiene un perfil similar al resto de los moduladores del receptor de esfingosina 1-fosfato. El porcentaje de efectos adversos graves y que motivaron la interrupción del tratamiento fue similar a la teriflunomida. Los principales efectos adversos, aumento de las transaminasas, nasofaringitis, cefalea, infecciones del tracto respiratorio superior. Solo un 0,9% de pacientes discontinuaron el tratamiento por alteración de las transaminasas. Fue necesario monitorizar la primera dosis, monitorización cardíaca para aquellos pacientes que tenían bradicardia sinusal, bloqueo AV de primer grado o de segundo grado, o que hubieran tenido antecedentes de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca más de 6 meses antes del inicio del tratamiento. En cuanto a los episodios de bradicardia que se registraron, no requirieron suspender el tratamiento. Los principales efectos adversos con ponesimod fueron la elevación de las transaminasas, la hipertensión arterial y algunos acontecimientos pulmonares. En cuanto a los datos de extensión del estudio abierto, se mantuvo la tasa de brotes y el perfil de seguridad fue similar a lo que hemos ido comentando. La indicación terapéutica en este caso es para formas recurrentes de esclerosis múltiple definida por enfermedad activa, por clínica o por imagen y podría considerarse como una alternativa a la teriflunomida. En cuanto al inicio y la monitorización, en este caso es también un comprimido al día que requiere un escalado de dosis para alcanzar la dosis de mantenimiento en el día 14, que es de 20 miligramos día. Antes de iniciar el tratamiento tenemos que realizar un electrocardiograma, analítica, evaluación oftalmológica para descartar que tengan una afectación en la mácula, valorar el estado de inmunidad y ver si están protegidos frente a la varicela zóster y un test de embarazo. Tenemos que intentar también valorar que los pacientes no estén tomando medicamentos que puedan disminuir la frecuencia cardíaca o la conducción auriculoventricular. Y durante el seguimiento también tenemos que monitorizar la analítica, vigilar que no aparezcan signos de infección, monitorizar la tensión arterial, asegurar un método anticonceptivo eficaz en los pacientes con antecedentes de enfermedad respiratoria, evaluar la función pulmonar, vigilar la aparición de neoplasias cutáneas, evaluaciones oftalmológicas cuando los pacientes tienen antecedentes de uveitis o diabetes mellitus o cuando aparezca alguna alteración visual. En esta tabla está recogida un poco las diferencias entre los dos moduladores del receptor de esfingosina 1-fosfato que hemos comentado. El ponesimod está indicado para las formas activas recurrentes, el ozanimod solo para las remitentes recurrentes. Los receptores sobre los que actúan es el S1P1, S1P1 y S1P5. La semivida de eliminación también es un poquito diferente. La reversibilidad tras suspensión de los fármacos es de 7 días en el ponesimod y 3 meses en el ozanimod. El escalado de dosis también es diferente y la monitorización cuando se requiere también. ¿Y qué nos aportan estos nuevos moduladores en el tratamiento de la esclerosis múltiple que ya tenemos? Pues tanto el ozanimod como el ponesimod han demostrado tener una eficacia superior a los fármacos de eficacia moderada con los que se han comparado, con el interferón beta-NOA y la teriflunomida, y también pueden utilizarse para las mismas indicaciones que estos fármacos. Tienen un adecuado perfil de seguridad y el ponesimod también lo podemos utilizar en las formas secundarias progresivas activas. El siguiente fármaco que ha salido autorizado es el ofatumumab, es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 humano. El mecanismo de acción es que la unión del ofatumumab al CD20 va a provocar una lisis de los linfocitos B, principalmente por citotoxicidad mediada por el complemento. Se va a unir a un epítopo diferente al de otros anticuerpos anti-CD20.
Y la vía de administración también es diferente. La administración subcutánea permite alcanzar directamente el sistema linfático, produciendo una depleción selectiva, rápida y sostenida de los linfocitos B, y a diferencia de la administración intravenosa, va a preservar los linfocitos B de la zona marginal del bazo, pudiendo preservar la inmunidad protectora. Va a producir una depleción rápida de los linfocitos B. A la segunda semana la depleción es prácticamente completa y es independiente del índice de masa corporal. Es el primer anticuerpo monoclonal anti-CD20 humano y el desarrollo clínico pues son todos estos estudios que veis aquí en más de 4.000 pacientes con formas recurrentes. Los estudios que condujeron a la población a la aprobación del fármaco son el estudio fase 3 Asclepios 1 y Asclepios 2, que tienen diseños y objetivos similares. Son dos estudios en fase 3, multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, con doble simulación, con comparador activo, que es la teriflunomida. Los criterios de inclusión son muy parecidos a los que hemos ido comentando: pacientes con formas recurrentes, remitentes o secundarias progresivas activas, que hayan tenido al menos 2 brotes en los 2 años anteriores o al menos un brote en el año anterior con una lesión captante de gadolinio, y se excluyen la forma primaria progresiva o la secundaria progresiva que no tienen actividad, o bien aquellos pacientes que tienen infecciones activas o signos de leucoencefalopatía multifocal progresiva. En cuanto a las características de la población, hasta el 40% de los pacientes no habían recibido un tratamiento modificador previo, el número de brotes en los 12 meses anteriores era de 1,2 y la puntuación en la SS, en la escala de discapacidad, era un poco superior a los fármacos que hemos ido comentando anteriormente. Había un subgrupo de pacientes que eran, como decíamos, naïf, que no habían recibido ningún tratamiento en los 3 años anteriores a la introducción en el ensayo. Y en cuanto a los datos de eficacia, el ofatumumab reduce significativamente la tasa anualizada de brotes en los 3 primeros meses, va a producir una reducción significativa comparada con teriflunomida en los 2 ensayos clínicos y también en la población naïf, en los pacientes que no habían recibido tratamiento modificador. También tiene una eficacia importante en las lesiones captantes de gadolinio, con una reducción del 97%, 94% y 95% respectivamente. Y lo mismo también ocurre con la reducción en las lesiones nuevas o aumentadas en T2. Va a provocar una reducción significativa del riesgo de progresión confirmada de la discapacidad, que aparece ya a los 3 meses y que es sostenida a los 6 meses, y que este porcentaje aún es mayor en los pacientes que no habían recibido un tratamiento modificador previo. En cuanto a la disminución de la tasa anual de pérdida de volumen cerebral, fue similar con ambos tratamientos. En cuanto a los datos de seguridad, los principales efectos secundarios fueron reacciones relacionadas con la inyección, reacciones en el lugar de la inyección, infecciones del tracto respiratorio superior e infecciones del tracto urinario. También podía provocar descenso de las inmunoglobulinas M. No se detectó ninguna neoplasia relacionada con el tratamiento ni infecciones oportunistas. El porcentaje de infecciones y de infecciones graves era similar a los pacientes tratados con teriflunomida. Y en cuanto a las reacciones sistémicas, el 99,7% de ellas fueron leves o moderadas y el 14% ocurrieron tras la primera administración, fundamentalmente fiebre, cefalea, dolores musculares, escalofríos y fatiga. Las reacciones en el lugar de la inyección incluían eritema, dolor, picor o hinchazón. Como decíamos, también puede producir una disminución de la inmunoglobulina M, pero no se asocia con un incremento del riesgo de infecciones. Se analizó también los pacientes que recibían tratamiento con ofatumumab y que habían presentado infección por COVID-19 y no hubo evidencias de que la gravedad fuera superior a la población general. El porcentaje de adherencia fue muy bueno, más del 95% de los pacientes cumplieron con el tratamiento durante el 90% de la duración del estudio. La indicación terapéutica es para pacientes con formas recurrentes de esclerosis múltiple definida por características clínicas o de imagen. En segunda línea, como alternativa a pacientes con formas recurrentes remitentes o secundarias progresivas activas que no hayan respondido a un tratamiento modificador previo, y también se puede utilizar en primera línea para aquellos pacientes con enfermedad activa de curso rápido y agresivo o también para aquellos que tienen presencia de factores de mal pronóstico. En cuanto al inicio, hay una dosis de carga, se administra de forma subcutánea el día 1, 7, 14, el 28 y después cada 4 semanas. Antes de iniciar el tratamiento tenemos que descartar que los pacientes tengan infecciones activas, tenemos que evaluar el estado inmunitario del paciente, fijarnos sobre todo en el virus de la hepatitis B, descartar que no tomen otros inmunosupresores e inmunomoduladores y realizar un test de embarazo, ya que está contraindicado durante el embarazo y hasta 6 meses después de la última administración. Está contraindicado en la hipersensibilidad al principio activo o algunos de sus excipientes en los pacientes con un estado inmunocomprometido grave,
cuando hay una infección grave hasta su resolución o en procesos cancerígenos activos conocidos. En cuanto a qué nos aporta el ofatumumab, es un fármaco de alta eficacia de administración subcutánea que tiene una posología cómoda y con facilidad de uso para el paciente, pero al ser un fármaco de administración en el domicilio tenemos que asegurarnos que el perfil de adherencia sea adecuado. Tiene también indicación en las formas secundarias progresivas activas y además de tener indicación para los pacientes que no responden a un fármaco de eficacia moderada, podemos utilizarlo como tratamiento inicial en enfermedad de curso rápido y agresivo y sobre todo en presencia de factores de mal pronóstico. En cuanto al último fármaco que os voy a comentar es el diroximel fumarato. Actúa sobre un factor regulador transcripcional, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y el metabolito activo es el monometilfumarato. Los ensayos clínicos que se desarrollaron con este fármaco es un ensayo en fase 3 abierto de un solo brazo que dura 96 semanas y que es para evaluar la seguridad y tolerabilidad a largo plazo de Vumerity y como objetivos exploratorios algunos datos de eficacia. Hay un ensayo en fase 3 aleatorizado doble ciego con comparador activo que es el dimetilfumarato con una duración de 5 semanas y sobre todo para evaluar los efectos adversos y las tasas de discontinuación respecto al dimetilfumarato. Los datos de eficacia respecto a las 96 semanas se produjo una reducción en la tasa de brotes de un 80%, en la población naïf de un 88% y también se vio que tenía efectos sobre las lesiones captantes de gadolinio y sobre la pérdida del volumen cerebral. Los datos de seguridad, sobre todo infecciones del tracto respiratorio superior, flushing, linfopenia, infecciones del tracto urinario, dolor de cabeza o diarrea. Comparado con el dimetilfumarato, se vio que los pacientes tratados con diroximel fumarato tenían una reducción de las discontinuaciones por efectos adversos gastrointestinales. Por otra parte, el hecho de no requerir un programa de extendido de titulación tan prolongado como con el dimetilfumarato simplifica el inicio de la terapia y puede evitar retrasos para alcanzar la dosis de mantenimiento. Comparado también con el dimetilfumarato, tiene una alta adherencia y persistencia en práctica clínica real y una baja tasa de discontinuación por efectos adversos gastrointestinales. Y lo mismo ocurre con los efectos secundarios de flushing, comparado con el dimetilfumarato, tiene un mejor perfil de seguridad. Por otra parte, la semivida media es corta, de 1 hora, y este periodo de lavado corto nos hace tener una mayor flexibilidad a la hora de interrumpir el tratamiento por cuestiones de planificación familiar, embarazo o cambios de otros tratamientos. Y además no tiene interacciones con otros medicamentos y se puede administrar concomitantemente con vacunas. Está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple remitente recurrente. Y en cuanto al inicio, se inicia con 231 miligramos 2 veces al día durante una semana. Se puede tomar con o sin alimentos y después de esa semana la dosis de mantenimiento es de 462 miligramos 2 veces al día. Antes de empezar el tratamiento tenemos que tener un hemograma con recuento de linfocitos y con pruebas hepáticas y durante el seguimiento también se ha de controlar con esta analítica. Va a estar contraindicado en la hipersensibilidad al principio activo a alguno de sus excipientes y con la sospecha o confirmación de leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué nos aporta diroximel fumarato a los fármacos que ya tenemos? Pues tiene una eficacia similar al dimetilfumarato, pero con mejor tolerabilidad gástrica y una baja tasa de discontinuación por efectos adversos gastrointestinales. Tiene también una reducción en el número y duración de los efectos adversos de flushing, no requiere un programa extendido de titulación tan prolongado como el dimetilfumarato y se puede administrar con o sin alimentos. Y ya como conclusiones finales, decir que en la esclerosis múltiple la selección del tratamiento modificador ha de basarse en factores dependientes del paciente, fundamentalmente en el pronóstico clínico, pero también en las comorbilidades, en el deseo de embarazo, en la tolerancia al riesgo de cada paciente y en las preferencias, y factores dependientes del fármaco, eficacia, seguridad, vía de administración, frecuencia de dosis, monitorización y coste. El pronóstico es la base del tratamiento personalizado. El inicio del tratamiento modificador de forma precoz mejora el pronóstico a largo plazo de la enfermedad. El tratamiento inicial con fármacos de alta eficacia mejora la probabilidad de progresión de la discapacidad y se asocia con un menor riesgo de conversiones a formas secundarias progresivas. Y disponer de un gran número de tratamientos modificadores nos facilita el abordaje de los pacientes de forma individualizada y nos permite acercarnos a una medicina personalizada. Y esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias, Carmen. Una revisión súper completa. Pues nada, ahora os animo a todos, que veo que somos un montón. Hemos estado prácticamente 43 personas durante las presentaciones.
a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta, ya sea de migraña o de esclerosis múltiple. Tenéis que conectar los micros, ¿vale? Si queréis hablar. Yo veo una pregunta en el chat para mí. Es que estoy intentando abrirlo ahora, ahí. Si se están realizando las interrupciones del tratamiento de antimigrañosos en práctica clínica. Entiendo que la pregunta es si estamos haciendo la pausa esta del año, año y medio, ¿no? Si esta es la pregunta, estamos haciéndolo. Es verdad que es un poco lo que intentaba comentaros cuando os he dicho que también depende mucho de los pacientes. Hay que tener en cuenta que casi todos los pacientes que estamos tratando nosotros ahora son pacientes no refractarios, sino hiperrefractarios. Entonces es verdad que vienen de muchos años de una fase de migraña crónica, que no les ha ido bien nada, y entonces llegan al año, año y medio, pero llegan un poco justos. Entonces sí que lo estamos haciendo, pero de los que llevo yo no aguantan muchos meses. La mayoría tienen que volver. Pero bueno, probablemente el objetivo de todo esto no es empezar en las episódicas de alta frecuencia o es empezar en pacientes que lleven menos tiempo de migraña crónica, con lo que será mucho más favorable y mucho mejor la respuesta. Y ahí yo sí que creo que se podrá mantener mucho tiempo sin tratamiento. Y luego veo otra pregunta sobre el fremanezumab trimestral. Mi experiencia concreta, yo personalmente no le veo la ventaja de pincharme 3 veces el mismo día frente a pincharme una vez cada mes. Entonces yo, a lo mejor yo sesgo un poco a mis pacientes y se lo explico, pero probablemente no los acabo de convencer sobre esto. Los únicos que les va bien son esta posología, son los que están de viaje casi siempre, ¿no? Los que les cuesta mucho saber cuándo van a estar aquí, eso sí, que les pinchas 3 veces y ya hasta dentro de 4 meses no tienes que volverlos a ver. Eso yo sí que les veo ventaja. Y en cuanto a la eficacia y los efectos secundarios, la verdad es que son los mismos. Yo no tengo muchos pacientes, pero los compañeros sí que lo hacen y sí que les va bien. Y luego otra pregunta más sobre los pacientes que no responden a ningún anticuerpo. Los que no responden a ningún anticuerpo, lo que estamos haciendo es añadirles toxina. Sumamos los 2 tratamientos y, bueno, algunos rescatamos. Otra vez estamos en lo mismo, ¿no? Venimos de pacientes que ya están muy pasados y probablemente, pues eso, ya tienen mecanismos modificadores, ¿no? A nivel estructural, los receptores del dolor están ya tan sensibilizados que es muy difícil. Y luego también hay muchas otras patologías concomitantes que lo ideal sería poderlas abordar de manera conjunta, pero es un poco complicado. Entonces, no responden a ningún anticuerpo, les añadimos la toxina y vemos a ver qué pasa. Vale, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, pregunto yo a la doctora Calles. En relación a los informes de posicionamiento terapéutico de todos estos nuevos fármacos, teniendo en cuenta que uno de los factores que estáis teniendo muy en cuenta a la hora de seleccionar los fármacos son los factores de mal pronóstico, llama un poco la atención, ¿no?, que estos factores no aparecen habitualmente en los informes, ¿no? Que solamente, por ejemplo, los hemos visto en el caso de ofatumumab, que lo tenemos como primera línea en pacientes con factores de mal pronóstico, pero en el resto de fármacos no habla así tal cual. Claro, el problema es que hemos ido cambiando el abordaje terapéutico de los pacientes con esclerosis múltiple. En los informes de posicionamiento que empezaron con los fármacos de alta eficacia, con el natalizumab, pues por todas las condiciones, por sus efectos secundarios, por el tema de la LMP, era una condición muy restrictiva y se requerían 2 brotes en el último año para poderlo plantear como tratamiento inicial. Pero a medida que nos hemos ido conociendo un poco mejor la enfermedad, nos hemos dado cuenta de que, pues como los casos que os he puesto, 2 pacientes que debutan con un primer brote no son iguales ni no evolucionan de forma igual. Entonces, sí que se ha ido cambiando los informes de posicionamiento terapéutico
El fingolimod y el natalizumab sí que consta lo de los 2 brotes, pero en el ocrelizumab, por ejemplo, ya no consta. Y en el ocrelizumab, en el IPT a nivel nacional, sí que está indicado también lo de los factores de mal pronóstico. Se puede utilizar en tratamientos iniciales cuando los pacientes tienen factores de mal pronóstico. Y en el ofatumumab ya sale como tal un dato importante. Sí. Queremos cambiarlo y de hecho se ha hecho un documento de consenso del Grupo de Estudio de Enfermedades Desminimizantes de la SEN, porque el previo era del 2016, cuando todavía se hablaba de primeras y segundas líneas. Y en este documento de consenso sí que ya está indicado el tema de los factores pronósticos, porque es fundamental. No solamente tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene 2 brotes en un año, sino cómo es el brote y qué características de mal pronóstico puede tener. De hecho, desgraciadamente, con el paciente segundo que os he comentado, en ese momento, en el 2015, no podíamos utilizar un fármaco de alta eficacia. Si lo hubiéramos diagnosticado ahora, le hubiéramos podido plantear el ofatumumab. Claro. Bueno, a ver si ahora a medida que van saliendo, pues ya los informes van siendo un poco más claros a este nivel, ¿no? A nivel de factores pronóstico. Seguro que sí, porque lo de las primeras y segundas líneas ya se ha desechado y ahora lo que realmente es importante es desde el inicio intentar ver cómo va a evolucionar a largo plazo el paciente para, en función de ese pronóstico, decidir cuál es el mejor tratamiento. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por el chat no veo nada más tampoco, me parece. Nada, Joaquín da las gracias también a través del chat. Pues nada, si nadie tiene más preguntas, pues damos ya por finalizada. Muchas gracias a las dos por vuestras presentaciones, que han sido muy claras. Y nos vemos en la próxima actualización. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.